Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, por si alguien lo estaba dudando, ya tenemos algo así como la confirmación definitiva de que las tropas de la OTAN efectivamente se encuentran en el territorio ucraniano, o en este caso, más grave aún si cabe, en el territorio histórico de la Federación de Rusia. Estamos hablando particularmente de la región de Kursk, donde recientemente ha sido destruido un vehículo Stryker con nada más y nada menos que 8 personas de tripulación que pertenecen directamente a los Rangers estadounidenses. Enseguida vamos a ver quiénes son, cómo se han podido confirmar sus identidades y qué consecuencias, ¿no?, tiene todo esto para el conflicto en términos tanto particulares como, por supuesto, en términos globales, porque realmente la participación de la OTAN en este conflicto, la participación muy activa, ¿no?, de la OTAN en este conflicto, creo que ha quedado a lo largo de estos años más que confirmada, y sin embargo cada vez tenemos más pruebas directas, exactas, ya confirmadas con imágenes, y esto pues obviamente nos pone delante, ¿no?, nos acerca de alguna manera a esa tesitura de qué va a terminar haciendo la Federación de Rusia si en un momento dado ya estos hechos se confirman de forma definitiva y tenga que reaccionar de alguna manera a los mismos. Eso en cuanto a la situación particularmente en la región de Kursk, que a todo esto pues hemos estado comentando recientemente. En el informe de ayer, por ejemplo, no actualizamos esos problemas que viven los soldados ucranianos debido a que sus vehículos blindados mayoritariamente llevan ruedas, y probablemente esas 8 personas de tripulación estadounidense pues hayan sido pillados exactamente por esa razón. El tiempo ha empeorado y existir ya, bueno, no estamos hablando de luchar, sobrevivir, ¿no? Puramente, sobre todo en la región de Kursk, pero casi que en la totalidad del frente ucraniano, se está volviendo muchísimo más difícil. Y en este sentido me gustaría mostraros 2 testimonios que juraría pertenecen a la misma persona, pero no soy demasiado buena reconociendo el parecido de las caras, así que si no, me corregís. Se trata de un coronel del ejército ucraniano que en primer lugar nos habla de algo así como la longevidad de un soldado ucraniano en términos del frente, es decir, en términos de combates, y en otro lugar, en otro vídeo, repito, juraría la misma persona, nos habla de la motivación que tiene él mismo. Y aquí hay que como prestarle atención a un detalle especial. Él no habla de 2 años de guerra, no habla de la invasión rusa, dice que después de 10 años de guerra, es decir, reconoce perfectamente que los hechos que han estado ocurriendo desde 2014 efectivamente existieron, y que fue Ucrania la que inicialmente vino a un territorio donde pues, la población quería pertenecer a la Federación de Rusia por un lado, y por otro lado era civil y no había hecho absolutamente nada para vivir esos terribles y atroces ataques que el régimen de Kiev realizó y organizó en su contra, denominándolo en su momento una operación contraterrorista o antiterrorista, por así decirlo. Vamos con los vídeos. Про вашу точку зору, що ви думаєте про мобілізацію? Що пішло не так? Або, можливо, що нам треба змінити в цих підходах? Ладно, скажу, як є. Совість, вона насправді дорожча, і зараз граю в хрінову ігру для себе, але скажу, як є. В нас, скажу прямо всім, у нас під контрактом внизу написано, блядь, невидимим шрифтом: піди, сука, і умри, блядь, за 3 тижні. Люди згодні йти вбивати. Люди не згідні йти вмирати. Якщо ти йдеш в армію і маєш вмерти через годину, ну, тоді, блін, я розумію людей, які не сильно так хочуть йти. От реально, я розумію. От що мені їм сказати? Хлопці, йдіть вмріть, ну не можу я такого сказати. Не можу. Ну, я не маю такого людського права. Кожна людина має право на життя. Кожна ж. Правильно?
Звісно, це От і найцінніше. все, поэтому. Нічого мене не мотивує, це мій обов'язок. Нема мотивації. Мотивації нема взагалі, нуль. От офіційно заявляю, на 10-му році війни мотивації немає. Є сугубо мій обов'язок. І обов'язок кожного солдата під моїм керівництвом. Bueno, ahí lo habéis visto por vuestra propia cuenta. Él habla de 3 semanas de vida que generalmente aguantan, ¿no? Los movilizados en el frente ucraniano, pero obviamente está, aunque dice que va a decir toda la verdad, no la está diciendo que digamos del todo. En ciertos lugares del frente efectivamente estos pudieran ser los números. Sin embargo, en otras zonas, sobre todo en las zonas de combates más intensos, muchas veces esa duración, ¿no? Esa vida útil, por así decirlo, incluso vida en términos reales y definitivos de un soldado ucraniano apenas llega a 24, 48/72 horas. Y no, eso mismo no sucede con los soldados rusos. Es cierto que Rusia también tiene pérdidas y es cierto que son muchas, pero la estrategia de dicho país, que también hemos venido comentando en estos últimos informes, difiere muchísimo de la estrategia empleada por el ejército ucraniano. Eso, pues, en cuanto a los hechos de carácter algo más genérico. Y en este sentido, el ejército ucraniano tiene cada vez menos personal. Y en relación a esto, ¿no? Precisamente viene la noticia de la tripulación estadounidense, de ese Striker, que ha sido destruido por la Federación de Rusia en el distrito Glushkovsky de la región de Kursk, del cual me imagino pues habrán estado intentando salir. Hay algo así como imágenes de confirmación. Es cierto que los cuerpos de los tripulantes han resultado completamente quemados. Sin embargo, sí hay por un lado documentación, que enseguida vamos a ver cuál es, que se ha encontrado dentro del vehículo en cuestión. Se ha encontrado hasta una bandera estadounidense que serviría, me imagino, como de motivación. Sin embargo, lo que sí es totalmente cierto y obvio es que se ha encontrado como una especie de hoja con los nombres de las 8 personas que formaban parte de la tripulación y se han podido investigar algunos de ellos y bueno, pues efectivamente se trata de Rangers estadounidenses que pues estaban prestando servicio militar en dicho país, es decir, pues ya no estamos hablando de mercenarios extranjeros, sino que estamos hablando directamente de soldados pertenecientes en este caso particular a Estados Unidos. Y es que recientemente la Rada ucraniana, el Parlamento ucraniano, aprobó una ley precisamente. Os parece que las cosas que digo no tienen relación, pero sí, están en esta cabeza de alguna manera relacionadas, pues en relación a esa tremenda falta de personal, aprobó una ley por la cual oficiales extranjeros ya podían formar parte de forma oficial, valga la redundancia, del ejército ucraniano y podían servir de oficiales también en el ejército ucraniano, que me imagino que este sería exactamente el caso. Obviamente esto tiene que ver con las tremendas pérdidas que sufre Ucrania, esto tiene que ver con la tremenda falta de personal a consecuencia de las mismas y claro, obviamente pues esto se traduce en el hecho de que la OTAN cada vez va a tener que enviar más y más soldados, cada vez muy probablemente de forma menos encubierta, puesto que bueno, pues Rusia tampoco está muy por la labor, por lo que parece, de desatar la Tercera Guerra Mundial, por confirmar, ¿no? Que efectivamente soldados de la OTAN están luchando en el territorio del país. Esto es algo que en Rusia ya se conoce y eso forma parte, ¿no? De aquellos hechos que ni siquiera creo representan ningún tipo de línea roja, simplemente se obvian, es decir, se dan por hecho y ya. Hace poco también se ha demostrado que quienes realmente han estado detrás de esa operación de incursión en Kursk realizada por parte del ejército ucraniano eran precisamente los Estados Unidos y esto de hecho se hizo absolutamente obvio en el momento en el que
resultó, o sorpresa, que, bueno, pues algo así como un think tank, una especie de empresa analítica, llamémoslo así, de la OTAN, llamada concretamente la NATO Atlantic Council, llevó a cabo pues como una especie de juego militar donde se han probado dos escenarios, uno de los cuales pues era el diálogo que se tenía que llevar a cabo con Ucrania para su posterior entrada en la OTAN, y la otra era una posible incursión en el territorio ruso, incursión que pues adivináis dónde se ha terminado llevando a cabo exactamente. Pues bueno, en aquel momento pues este Atlantic Council contó también con la participación, le invitó de forma especial, del ex embajador estadounidense en Rusia, el señor Michael Macfaul, si no me equivoco, y entonces pues el hombre planteó como tres escenarios posibles que se buscaban básicamente en su conjunto. Por un lado, que Rusia no reaccionara de ninguna manera a a la incursión ucraniana en su territorio, lo cual pues no ha sido del todo así, puesto que Ucrania se ha llevado, y las hemos ido reportando, ¿no? Más de una ocasión, toda una infinidad de respuestas, pero sobre todo lo que se esperaba conseguir era el levantamiento generalizado del pueblo ruso contra su gobierno, por un lado, y por otro, y sobre todo personalmente contra Vladimir Putin, y por otro, el surgimiento como de focos de resistencia dentro del país, es decir, pues la creación repentina de una situación tumultuosa dentro de la Federación de Rusia, pero el escenario más deseable por parte de los Estados Unidos era la provocación, y el ex embajador lo decía, la provocación estadounidense hacia Rusia para que Rusia terminara utilizando armamento nuclear, lo cual, pues ya veréis, efectivamente no ha sucedido, tampoco va a suceder, ¿no? Como con el caso de estos Rangers, pero claro, que no nos sorprenda el hecho de que haya tropas estadounidenses dentro de la región de Kursk, puesto que muy probablemente además no serían cualquier tipo de tropas, sino que serían precisamente oficiales encargados de, pues que si pasar órdenes, que si organizar la operación estadounidense, repito, que no ucraniana, sobre el terreno en la región de Kursk. Y en este sentido, pues me imagino que no va a terminar siendo la primera ni la última tripulación eliminada. Lo que pasa es que esta quizás cuente con la mayor cantidad de pruebas, y es precisamente aquí están, las vais a poder ver ahora mismo en las imágenes. Esta tripulación, que constaba, repito, de 8 personas, entre ellas las personas que sí se han podido buscar en las redes sociales y encontrar pues efectivamente algún rastro de las mismas, son particularmente 3. Había una tarjeta en la cual pues aparecían los nombres de toda la tripulación. De momento lo que tenemos es que estaba allí el chef, qué gracioso, ¿no? El cocinero, qué cosa más curiosa, del ejército estadounidense con 10 años de experiencia, Brandon Sánchez, que ha sido quien más rastro ha dejado en las redes sociales, a juzgar por precisamente sus perfiles. Sirvió en Pensilvania antes de viajar a Rusia. También estaba dentro de ese striker eliminado por la Federación de Rusia, Garrett Robinson, que según datos abiertos sirvió en el grupo de combate Striker durante unos 5 años, y en 2019 se inscribió en la primera brigada Striker de la División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos número 25. Otro dato muy curioso: entre la tripulación había una mujer que figuraba como médico militar. Sin embargo, en sus redes sociales se ven sobre todo sus imágenes con todo tipo de armas. Ella se llama Erika Haminger, y realmente conocemos de momento, ¿no? Según la información abierta, el hecho de que efectivamente pues estaba prestando servicio militar, estaba en activo, pero
poco más. Y aparte de esa tarjeta con los nombres, aparte de esa bandera estadounidense que muy probablemente serviría algo así como de motivación, se encontraron también tarjetas o, bueno, documentos, como queráis denominarlo, que tienen que ver con precisamente la organización, ¿no?, del trabajo militar dentro de la región de Kursk, dentro de hecho de ese striker en concreto también, como una serie de códigos con diferentes nombres y colores, de en qué frecuencia tenían que dar qué datos y decir qué códigos en el caso de que se produjera esta o aquella situación. Y bueno, pues efectivamente lo estábamos de alguna forma intuyendo o casi que lo sabíamos a ciencia cierta, pero ahora ya lo hemos terminado por confirmar. Sí hay soldados estadounidenses y por lo tanto de la OTAN, ¿no?, en el territorio ucraniano. No son mercenarios, son soldados absolutamente bien organizados, ya que van directamente en grupos, ¿no?, de 8 personas que utilizan también equipo militar de la OTAN. Por supuesto, la Federación de Rusia no va a terminar respondiendo con ataque nuclear, porque es precisamente eso lo que esperan desde Occidente, pero lo que tampoco va a hacer es ignorar su presencia, por un lado, y por otro, pues de alguna forma permitir, ¿no?, que sigan operando, es decir, los soldados, sobre todo de la OTAN, que quieran irse a prestar el servicio militar al territorio ucraniano, se lo tienen que pensar 2 veces, puesto que son cada vez menores las posibilidades de que terminen siendo intercambiados.